Muy buenos días muchachos, ¿cómo amanecen? Espero que estén bien. Hoy vamos a trabajar un ejercicio de circuitos mixtos para resistencias, trabajado con 5 resistencias, tanto en serie como en paralelo, para que eh, tomen de ahí el ejemplo y sigan trabajando los ejercicios de la clase anterior. Vamos a ver. Entonces vamos a hallar del siguiente circuito, vamos a hallar las resistencias totales, la corriente total, el voltaje en cada resistor y también la corriente en cada resistor. Tenemos entonces un circuito conformado por 5 resistencias con una entrada de potencial eléctrico o de voltaje de 20 voltios. Tenemos las resistencias medidas en ohm y tenemos a la parte derecha, pues como pueden ver, un circuito mixto ya que se conforma de 12 dos resistencias en serie y una en paralelo. Entonces vamos a ir desarrollando primero esa parte. Entonces unimos las resistencias 2 y 3, las que están en serie, en la caja, ya que pues necesito primero transformar todo el circuito en serie para medir su resistencia. Por tanto, sabemos por definición de los resistores en serie que los sumamos de forma tradicional. Es decir, si tenemos en la resistencia 2 teníamos 3 y en la resistencia 3 teníamos 5, entonces 3 más 5 nos da 8, de eso sale esta resistencia. Aquí están más claros los ejercicios. El resistor 2 y 3 se calcula sabiendo que el 2 y el 3 están en serie. Como vemos, el resistor 2 es de 5 y el 3 es de 3, entonces nos da 8 ohmios. El resistor 2, 3 y 4, que es el de la otra caja, se calcula sabiendo que el 2 y el 3 están en paralelo con el 4. Entonces se calcula con la inversa, es decir, 1 sobre las resistencias. Tenemos que la resistencia 2, 3, 4 es igual a la resistencia 1, 8. El 1, 8 viene de la resistencia 2 y 3 más un cuarto que es la resistencia 4. Eso nos da 12,32 avos. Lo simplificamos a 3 octavos. Finalmente le damos la vuelta y nos queda 2,6 periódico. Nos queda entonces el circuito de esta manera. 12,6 periódico ohmios. Ya como podemos ver, tenemos el circuito en serie, entonces ya podemos sumar las tres resistencias y así hallar la resistencia total. Como están en serie, pues sabemos que solamente debemos sumar de forma tradicional eh, los resistores. Entonces tenemos que el resistor 2, 3 y 4 tiene 2,6, el 1 tiene 2 y el resistor 5 tiene 8. Total nos da 12,6 ohmios. Bueno, ya con el valor del resistor podemos utilizarlo para hallar la corriente total por medio de la ley de Ohm, sabiendo que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces ya tenemos eso, nos da 1,587, aproximadamente lo dejamos en 1,59 amperios, y así pues ya hallamos dos cosas que nos pedían: la resistencia total y la corriente total. Ahora nos falta hallar el voltaje en cada resistor y además la corriente en cada resistor. Vamos a ver. Entonces, por definición de circuitos en serie, sabemos que todos los resistores son iguales. Entonces, sabemos que la corriente total es igual al resistor 1 y esa también es igual al resistor 2, 3, 4 y esa también a su vez es igual al resistor 5. Y todas estas entonces equivalen a 1,59. Entonces,
Ya con esos valores también podemos volver a utilizar la ley de Ohm para hallar los voltajes en cada uno, pues ya que tenemos las resistencias y las corrientes. Utilizando la ley de Ohm sabemos que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia o la corriente por la resistencia. Por tanto, para el voltaje 1 tenemos que la corriente 1 es 1,59 porque ya dijimos que era la misma total porque eso estaba en serie. Entonces la definición nos dice que es la misma corriente para todos en serie. Y el resistor 1 equivale a 2 ohmios, por tanto nos da 3,18 voltios. Lo mismo debemos hacer con el voltaje 234. Entonces tenemos la corriente 234 y la resistencia 234. Bien, eso nos da 1,59 por 2,6, que es 4,13 voltios. Finalmente tenemos el voltaje 5, que es la corriente 5 por la resistencia 5, que entonces es el voltaje 5 igual a 1,59 por 8, que nos da 12,72. Finalmente, entonces nos devolvemos poco a poco por el circuito. Teníamos un circuito en serie, ahora vamos a volver a separar la caja. ¿Para qué? Para hallar tanto la corriente en 4 como la corriente en el 2, en el 3 y lo mismo con los voltajes. El voltaje en 4 y el voltaje en 2 y en 3. Entonces, por definición de circuitos de paralelo, tenemos que todos los voltajes son iguales. ¿Qué quiere decir esto? Que el voltaje 2, 3 y 4 es igual al voltaje 2 y 3 y eso es igual al voltaje 4. ¿Por qué? Porque esas dos partes están en paralelo. Entonces, sabiendo ya que tenemos eso, esos voltajes en paralelo y que son iguales, pues podemos hallar las corrientes utilizando la ley de Ohm. Entonces, ya tenemos el voltaje 4, nos hace falta el voltaje 2 y 3, pero para hallarlo necesitamos pues las corrientes. Y entonces vamos a empezar a desglosar esa parte. Entonces, la corriente 2 y 3 es igual al voltaje 2 y 3 sobre la resistencia 2 y 3, ley de Ohm. Entonces ya tenemos el voltaje, ya tenemos la resistencia, eso nos da 0,516, aproximadamente 0,52. Y volvemos a lo mismo, como las corrientes son en serie, entonces la corriente 2 y 3 que están en serie pues son iguales. Entonces ya tenemos las corrientes tanto de la 2 como la 3, también ya tenemos la 4, que nos hace falta la 4, sí, ya tenemos. Como podemos ver, ya tenemos las resistencias, las corrientes, pues nos faltaría hallar simplemente los voltajes. Si el voltaje 2, entonces es la corriente 2 por la resistencia 2, 0,52 por 5 que nos da 2,6 voltios. El voltaje 3 lo mismo, nos da 0,52 por 3, que eso nos da 1,56 voltios. Y finalmente, pues nos faltaría ya la corriente en el resistor 4, también lo utilizamos ley de Ohm. La corriente en el resistor 4 es igual al voltaje 4, que ya lo teníamos previamente ya, sobre el resistor 4. El voltaje 4 sale de la parte donde es paralelo los voltajes que son iguales. Entonces tenemos que la corriente es igual a 4,13 sobre 4. Esto es 1,0325, aproximadamente lo dejamos en 1,03 amperios. Y pues la prueba del circuito. Los voltajes, entonces tenemos como voltaje 1 más el voltaje 2, 3, 4 y el voltaje 5. Esa debe ser la suma y esos voltajes registrados en la resistencia, sabiendo que los voltajes en serie son sumas. Entonces, si nos da los 20, pues quiere decir que nuestro circuito está bien. ¿Qué implica eso? Que hicimos la labor de hallar las resistencias bien y por ende pues todas nuestras cuentas estarán bien, tanto de la corriente como de los voltajes. Sumándolo de la parte derecha tenemos 20,03, aproximadamente esos 20 voltios, entonces quiere decir que nuestro circuito está bien calculado. Y ese es todo el ejercicio
o todo lo que había que hacer mejor en este ejercicio. Más adelante nos encontramos para aclarar más dudas sobre este tema y hacer un par de ejercicios.